Hola, ¿qué tal? ¿Cómo siguen? ¿Cómo han pasado sus días, no? Pues aquí seguimos una vez más platicando con ustedes un ratillo sobre el cierto conocimiento que hemos adquirido en este tiempo en el mercadeo real. Mi compañero Jonathan y yo, Luis Miguel. Hoy queremos compartirles un tema, creo que muy importante o muchísimo factor que te impide hacer muchísimas cosas, ¿no? En toda esta trayectoria de networker, que viene siendo más que nada una emoción, ¿no? Que se llama el miedo. Y bueno, el miedo que se le puede presentar pues, a un ser humano por naturaleza. Hay una frase que también me gusta muchísimo respecto al miedo, que dice que bueno, el ser humano le tiene miedo a lo nuevo por naturaleza. Algo que desconoce, le teme, ¿no? Porque nunca lo ha visto, porque siente que le va a pasar algo y porque siempre el cerebro está enfocado en que en las cosas malas que pueden pasar. Se enfoca más en las cosas malas que en las cosas buenas, ¿no, Jonathan? Claro, y una pregunta que les quiero hacer es: ¿cuántas cosas has dejado pasar en tu vida por miedo? Yo en lo personal la verdad es que he dejado pasar bastantes oportunidades, bastantes cosas, y solo por el simple hecho de que sea algo nuevo, ¿no? Creo que el ser humano por naturaleza le tiene miedo a lo nuevo, ¿no? Le tiene miedo al desconocido. Y por eso muchas personas no emprenden, porque tienen miedo de ser algo nuevo, de salir de su zona de confort, ¿no? Esa zona tan cómoda que la verdad uno se adapta siempre, se acostumbra a estar ahí y no quiere salir, ¿no? Por eso es el miedo. Cada vez que le presentan algo nuevo, ya sea en un negocio o no, cada vez que le presentan hacer algo nuevo, la verdad es que el ser humano duda, y al dudar estás teniendo miedo, lo cual es normal. Pero lo que sí no es normal, que no quisiera que quisieras, es que dejaras pasar oportunidades por el miedo. Muchas veces me han dicho y he escuchado que varios líderes dicen que tanto análisis te lleva a la parálisis, ¿ves? Parálisis por análisis, de que tanto comienzas a pensar las cosas, de que te va a funcionar, de que va a pasar y todo ese show, que el miedo hace dos cosas, ¿ves? A lo mejor a algunas personas el miedo les motiva a hacerlo, o la mayoría de las personas funciona de la manera en que mejor los paraliza, ¿no? No hacen nada y dicen, no, mejor así me quedo todo tranquilito en mi zona de confort y por ese miedo que tengo, que bueno, mejor no lo hago. Síganse este ejemplo muy claro. ¿Cierto o no que tenemos un miedo, un temor muy grande por cosas que aún ni siquiera han pasado, ¿ves? Solamente con imaginarlos ya son máquinas, sientes que lo tienes ahí adelantito. Ahí sí ocupamos bien la ley de atracción, porque hasta sentimos ese sentimiento de pavor, de no sé, de ese temor en ese momento que ni siquiera ha ocurrido, ¿no? Todo comienza en la mente. De hecho, creo que le tenemos más miedo a lo que todavía ni pasa de lo que está pasando en verdad. Muchas veces nos preocupamos bastante por lo que va a pasar, somos futuristas, ¿no? Pero somos futuristas en un mal sentido, porque nos precipitamos a las cosas, ya todavía ni pasan y ya nos precipitamos al peor escenario. Y entonces es cuando hoy surge el miedo repentino. Dice, la mecha, pero ¿qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa lo otro? No, nosotros mismos nos autosugestionamos para traer lo negativo, ¿no? Otra vez la ley de la atracción. Tenemos miedo de que nos vaya a pasar algo, siendo que ni siquiera todavía no lo hemos intentado. Un ejemplo claro, cuando las personas dicen, es que eso no me gusta, hablamos del ejemplo de la comida. O sea, todavía ni siquiera no lo han probado y ya están diciendo que no les va a gustar. Lo cual, pues bueno, ¿qué está pasando ahí? Tienen miedo a que el sabor de ese nuevo platillo les parezca desagradable. Y así en varios aspectos de nuestra vida, cosas que todavía ni pasan y apenas están por llegar, y ya nos estamos precipitando, ¿no? Ya estamos adelantándonos al miedo. Si lo crees, lo creas, ¿verdad? Entonces, si creo ese miedo, me voy a crear ese miedo, ese pavor. Dicen por ahí también que el no, o ese miedo al no o al rechazo de las personas, es uno de los temores más grandes que existen en los socios en las redes de mercadeo, ¿no? El miedo al rechazo, ¿no? A nadie le gusta ser rechazado. Entonces, solamente de hacerse la idea de que si lo invita para presentarle la oportunidad de negocio, la persona le puede decir que no, o se burle de él, o le deje de hablar, le da tanto miedo a ese rechazo que mejor dice, no, mejor no lo hago, ¿no? Mejor me quedo tranquilito, o busco otra persona que a lo mejor no me enfoque o no me represente ese miedo que me puede dar otro tipo de personas, porque ya es una persona conocida, una persona cercana. Entonces, por ese tipo de situaciones, las personas también deciden no emprender, porque prefieren estar cómodas con lo que ya tienen, con a lo mejor algún ingreso poco pero seguro, ¿no? Entonces ese miedo a perder ese ingreso seguro
los temoriza o a perder lo que están haciendo ahorita en algún empleo a lo mejor y el miedo a que si emprendo y me tengo que salir de mi empleo o espero a que cuando ya tenga una buena posición en emprendimiento me salgo de mi empleo. Muchas personas por emoción, en un principio por así decirlo, he conocido personas que han tenido la idea, por ejemplo, que están trabajando y comienzan a emprender y ya quieren dejar su empleo, ¿no? Cuando, bueno, en un principio si ya tienen un lineal, un ingreso lineal, a lo mejor eso lo pueden ocupar de forma inteligente para poder en un principio de construcción, bueno, sustentar su negocio nuevo, ¿no? Hasta que el negocio nuevo, bueno, les pueda dar ese nuevo nivel de economía y obviamente va a repasarlo. En un audio de Jim Rohn, un supermentor en esta industria que se llama Construyendo su red de mercadeo, él dice que él no dejó su empleo hasta que los ingresos que recibían su negocio, bueno, eran mayores a los de su empleo. Ya era ridículo, como así le decía, ridículo que yo siguiera en mi trabajo, ¿no? En mi trabajo convencional, en mi ingreso lineal, porque bueno, yo ganaba mucho más en esto. Claro, como dicen muchas personas, por la emoción dejan su empleo, ¿no? Luego. Pero lo cual no es recomendable, por eso muchas personas luego serían malos ejemplos de esta industria, ¿no? Dicen, ay, es que eso no me funcionó, la verdad es que eso me quitó mi dinero, fue una pérdida de tiempo, y es por eso que no lo recomendamos que dejen su empleo luego. Les recomendamos que sigan con su empleo, pero que no dejen a un lado esto, encuentren el tiempo para poder hacerlo y verán cómo solitos llegarán los resultados, ¿no? Creo que, como diría Steve Jobs, en paz descanse, un gran mentor para mí, decía, yo creo que el principal ingrediente del éxito es la perseverancia. Muchas personas también quieren ver éxito, quieren tener resultados luego, ¿no? Quieren ser rápidos. Y bueno, la verdad es que aquí no hay atajos. Nosotros siempre lo hemos dicho, es que para construir una gran red se necesita perseverancia, se necesita paciencia, porque tan solo en el rollo de los seguimientos hay que tener mucha paciencia, ¿no? Sí, ¿no? Con los seguimientos, porque o muchas veces te dejan plantados, con los prospectos también, citas, personas, te dejan plantado, te cambian la hora, te dejan plantado, entonces es aquí donde entra el rollo de la perseverancia, ¿no? Tienes que practicar tu paciencia, porque si a la primera te desboronas, a la primera que te queda mal, pues créeme que no la vas a armar. Pero bueno, como les decía, no todo esto es normal, es entendible al principio, por eso no te sueltes de la mano con la persona que te invitó, dile, ¿sabes qué? No me sueltes, y más si eres nuevecito en ese rollo de emprender, porque pues te vas a asustar, y yo conozco varias personas que tienen malos testimonios de este tipo de negocios, ¿no? Y no solo en la red de mercadeo, sino en cualquier cosa que quieren emprender. Sí, ese tip me gustó muchísimo para poder, porque a lo mejor te preguntes, bueno, pero ¿cómo le hago para superar ese miedo? Dame unos tips para poder sobrellevarlo, ¿no? Porque déjame decirte la cruda realidad, ahora sí vamos a ser realistas, el miedo siempre va a estar, ¿eh? No creas que se te va a ir, es un sentimiento normal del ser humano, entonces no hay algo que te vayas a operar o tomarte una pastillita, una coca y se te quite el miedo, ¿no? El miedo siempre va a existir, entonces no hay tips para sobrellevarlo, que es diferente, ¿no? El miedo siempre va a estar, uno de ellos, como menciona aquí Jonathan, bueno, es agarrarte de la mano, no juntarte con los que ya tienen más tiempo en lo que estás haciendo, en el proyecto que estás realizando, para que ellos puedan seguir inspirándote más que nada, ¿no? Rollo que te motiven, bueno, eso la verdad no sirve de mucho. La motivación dura por lo menos 3 días, al tercer día ya se acabó la motivación, pero la inspiración obviamente nace de adentro hacia afuera, ¿no? Y la inspiración, bueno, tú la buscas y el que busca encuentra, dice por ahí una frase. Entonces, para poder superar esos miedos, yo te recomiendo como un super, que ya suena cliché, que siempre que se menciona en este tipo de proyectos, escucha audios, lea libros que te van a dejar algo nutritivo para que puedas superar los miedos. En mi caso personal, cuando me siento así bajoneado, en la depre, dijeran por ahí, bueno, lo que hago, me pongo a ver algún video, busco en YouTube y pongo a Bobadilla, a diferentes líderes que yo conozco y bueno, me motivan, ¿no? De hecho hay audios o videos donde hasta ellos mismos, como ya líderes grandes en las empresas, hasta se quiebran, ¿no? Y lloran. Entonces, qué show, ¿no? Yo pensé que tú no llorabas, ¿no? Porque tú ya tienes la vida que yo quiero tener. Y te das cuenta, bueno, que seguimos siendo humanos. Solamente lo que nos diferencia de ellos es que a lo mejor ellos comenzaron primero, ¿no? Ellos conocieron la industria primero y bueno, lo sobrellevaron y supieron trabajarla. Creo que el tiempo es factor para poder alcanzarlos. Igual puedes trabajar muy duro para poder también llegar a esos peldaños muy grandes. Entonces, como tip que te puedo dar para sobrellevar ese miedo o para, ¿sabes? Decirle, ¿sabes qué miedo?
está bien, eres parte de mí, pero en este momento no me sirves, ¿no? Aquí, siéntate aquí, aplástate aquí, bueno, ahorita no te voy a utilizar, voy a ocupar la valentía, no voy a actuar aún con miedo, que es diferente, ¿no? Los valientes son los que actúan aún con miedo, el miedo sigue existiendo. Entonces, ¿cómo actúan esos valientes? Porque tienen esa inspiración, esa literatura, esos audios que les está ayudando, o esos mentores que tienen a su alrededor, que se siguen juntando, que siguen creyendo en la industria, en ellos mismos más que nada, para poder salir adelante. Claro, de hecho el rollo de la inspiración yo creo que es un tema muy difícil, porque venimos de un mundo que no está acostumbrado a soñar. La verdad que a mí desde chiquito, como muchas de las personas, siempre le salieron con el mismo cliché, ¿no? De vete a la escuela, gradúate, consigue un buen trabajo y jubílate. ¿Dónde están los sueños ahí? O sea, no sé, la verdad. Por eso les digo que el rollo de la inspiración es tan difícil encontrarlo, pero como dice Luis Miguel, una vez que te presente el negocio, te interesa, o sea, no te sueltes de la mano con tu patrocinador, porque ese tipo de personas es las que te ayuda a soñar. O sea, ese tipo de personas es quien te saca el sueño. Y bueno, tan solo es el primer escalón, ¿no? Porque ya una vez iniciando aquí, tú solito vas luchando por tus sueños, tú solito vas descubriendo cuáles son tus sueños, porque ciertamente muchas personas entran y no saben cuáles son sus sueños. Pero por eso, estando aquí, poco a poco vas descubriéndolos, y muy importante ese encuentro contigo mismo, ¿no? Estando solo tienes que hablarte a ti mismo y decir, bueno, ¿qué onda tú? Y cuáles son tus sueños, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? ¿Por qué estás haciendo esto? Y es así como encuentras el rollo de la inspiración. Y bueno, esto fue un tema muy resumido acerca del miedo. Esténse al pendiente ahí porque vamos a estar subiendo más contenido. Yo soy Jonathan Amador y junto con mi socio Luis Miguel. Bueno, bonita tarde, bonita noche, bonito día. Como siempre lo digo, bendiciones. Estás muy bien, hasta luego.